Desde el momento en que conocí a Daniel, supe que mi vida cambiaría para siempre. Era una tarde de verano y el sol se filtraba a través de las hojas de los árboles en el parque donde nos conocimos. Su presencia tenía una intensidad que, aunque me atrajo de inmediato, pronto me llevó a descubrir las profundidades de su compleja psique. Daniel había sido diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, una condición que influyó profundamente en nuestra relación. Sus emociones fluctuaban de manera impredecible y sus demandas a menudo se volvían abrumadoras. Pero yo, enamorada y esperanzada, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrar mi amor por él. Suscríbete para que escuches todas nuestras historias. Al principio, la relación parecía un sueño. Su mirada intensa y su sonrisa enigmática me cautivaron, y aunque sus requerimientos eran difíciles, yo creía en su amor y en nuestra conexión. Había momentos de intensa felicidad, seguidos de episodios de crisis emocional en los que sus demandas se volvían casi imposibles de cumplir. Había aceptado estas pruebas como una forma de demostrar mi compromiso, creyendo que su amor y apoyo compensarían el esfuerzo y el sufrimiento. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra relación llegó una noche fría y tormentosa. Nos encontrábamos en la sala de nuestra casa, rodeados por el estruendoso eco de los truenos y el resplandor ocasional de los relámpagos. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, un reflejo de los altibajos emocionales que habíamos experimentado. Daniel estaba sentado en el sofá, su rostro más pálido de lo habitual, y sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y confusión. Daniel había experimentado un episodio particularmente intenso de su trastorno límite de la personalidad, lo que había agudizado su necesidad de control y afirmación. Su mente, ya de por sí vulnerable, estaba en una crisis que distorsionaba la realidad de manera alarmante. Era en estos momentos, cuando sus emociones se desbordaban, que sus peticiones tomaban un giro oscuro e irracional. «Necesito que hagas algo por mí», dijo con una voz quebrada que resonó en el silencio de la tormenta. Mi corazón empezó a latir más rápido y un nudo de preocupación se formó en mi estómago. Daniel había hecho demandas difíciles antes, pero esta vez había algo en su tono que me hizo sentir que algo terrible estaba por venir. «¿Qué necesitas?», pregunté, tratando de ocultar mi creciente ansiedad. Daniel se acercó a mí y tomó mi mano con una fuerza que parecía más desesperada que nunca. Sus dedos estaban fríos y su agarre, aunque firme, transmitía una sensación de urgencia que me ponía aún más nerviosa. «Quiero que sacrifiques a tu hermana», dijo de repente, como si estuviera pidiendo algo trivial. Esas palabras me golpearon con una intensidad que casi me hizo caer al suelo. Mi mente quedó en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Laura, mi hermana, era mi única familia después de que nuestros padres fallecieron en un accidente. Ella era mi confidente, mi amiga más cercana y el pilar que sostenía mi vida. La sola idea de hacerle daño era inconcebible. «¿Cómo puedes decir eso?», dije, mi voz temblando mientras intentaba entender el significado de sus palabras. Daniel, sumido en su crisis emocional, comenzó a caminar por la habitación con un aire de desesperación. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Su trastorno límite de la personalidad había distorsionado su percepción de la realidad, y en este episodio sus demandas se volvían cada vez más irracionales. «Es una prueba de amor», explicó finalmente, su voz cargada de una mezcla de tristeza y fervor. «Una forma de demostrar que estás dispuesta a darlo todo por mí, sin reservas». Cada palabra que salía de sus labios parecía un cuchillo afilado, cortando la realidad en pedazos.
Mi mente se debatía entre el amor que creía tener por él y la devoción inquebrantable que sentía por mi hermana. La idea de perder a Laura para ganar su aprobación era un dilema moral que no podía enfrentar. «Lo que estás pidiendo es imposible», dije finalmente, tratando de mantener mi voz firme. «No puedo hacerle daño a ella. No puedo». Daniel se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y furia. Sus ojos, que alguna vez fueron cálidos y llenos de amor, ahora eran fríos y calculadores. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si el universo estuviera reflejando mi tumulto interno. «Dale like que quiero seguir contándote. Entonces tendrás que elegir entre tu hermana y yo», dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Pero recuerda, si eliges no hacer lo que te pido, perderás todo lo que hemos construido juntos». La presión en mi pecho se hizo casi insoportable. Mi mente giraba en círculos, incapaz de encontrar una solución que no implicara perder algo valioso. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies y la realidad se volvía cada vez más surrealista. La tormenta rugía con una furia que parecía reflejar mi angustia interna. En mi mente vi imágenes de mi hermana riendo, de nuestras charlas interminables y de los momentos en los que nos apoyábamos mutuamente. Recordé cómo había sido su roca durante los días más oscuros de mi vida, cuando nuestros padres fallecieron. No podía permitirme traicionarla. No podía convertirme en alguien que le hiciera daño por la mera satisfacción de un capricho. Me dirigí hacia la puerta, mis piernas temblando bajo el peso de la decisión que acababa de tomar. La tormenta afuera continuaba, su rugido resonando en mi mente como un eco de la realidad que enfrentaba. Mientras cruzaba el umbral, sentí una mezcla agridulce de alivio y tristeza. Había tomado una decisión, pero la carga emocional era tan pesada que apenas podía respirar. El frío del exterior me golpeó y me di cuenta de que la tormenta no solo estaba en el cielo, sino en mi corazón. Sabía que enfrentar a Daniel y las consecuencias de mi decisión sería un desafío monumental. Pero también sabía que no podía vivir con el peso de la traición hacia mi hermana. Laura era mi familia, mi vida, y no podía sacrificarla por una relación que se había vuelto tóxica y manipuladora. Pasaron semanas antes de que pudiera enfrentar a Daniel nuevamente. Lo encontré en un café al que solíamos ir juntos, sentado en una mesa cerca de la ventana. Su rostro estaba tenso y sus ojos eran un reflejo de la frustración y el enojo que había acumulado durante nuestro tiempo separados. «Te he extrañado», dije, intentando sonar neutral, pero mi voz traicionó una mezcla de dolor y resolución. Daniel levantó la vista y me miró con una intensidad que me hizo dudar por un momento, pero solo por un momento. Su expresión cambió rápidamente a una mezcla de enojo y decepción. «¿Has tomado una decisión?», preguntó con una frialdad que me hizo temblar. «Sí», respondí con firmeza. «He decidido que no puedo continuar con esto. No puedo sacrificar a mi hermana, no puedo seguir con alguien que exige tal cosa». Las palabras parecían pesar más de lo que imaginaba, y sentí que cada sílaba era una liberación, pero también una herida profunda. Daniel se levantó, su rostro enrojecido por la rabia y la frustración. Me dio un último vistazo lleno de odio antes de darme la espalda y salir del café, dejándome sola con mis pensamientos. El proceso de sanar después de esa experiencia fue largo y doloroso. La ruptura con Daniel me dejó una cicatriz emocional, pero también me enseñó lecciones valiosas sobre el amor y la lealtad. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios grotescos ni manipulaciones. El amor genuino es respetuoso, solidario y no exige pruebas de lealtad que involucren el daño a los seres queridos. Laura, por otro lado, se convirtió en una fuente aún más profunda de apoyo y comprensión. A pesar de la distancia emocional que hubo en mi decisión, nuestra relación se fortaleció.
Aprendí a valorar y proteger lo que realmente importaba en mi vida. Y me di cuenta de que la verdadera prueba de amor no es lo que estás dispuesto a sacrificar, sino cómo eliges vivir con integridad y compasión hacia aquellos que amas.